también los auditores generales, ¿no? Sí. Para conocer, bueno, un poco los análisis que hacen respecto a las cuentas que ya cerraron, respecto sobre todo del presupuesto que ya se ejecutó durante el año pasado. Así que este primer encuentro y estas primeras visitas tienen que ver principalmente con la revisión de la gestión de Alberto Fernández. Así es como funciona esta comisión. Es una comisión que hace los trabajos a posteriori de la ejecución presupuestaria. Así que va a haber seguramente novedades porque, como venimos recordando, hay todavía una situación irregular que se concreta desde aquí, desde la Cámara de Diputados, que es el nombramiento de 3 auditores por representación de la Cámara Baja, un organismo, la Auditoría General de la Nación, creada allá para el 94 en la reforma constitucional y que le da al Congreso esa dimensión que antes no era tan clara respecto al control del Poder Ejecutivo en este caso, ¿no? Como una de las dimensiones, además de la sanción de normas. Bueno, a ver, un par de auditores de los 4 que vinieron adelantaron, por lo menos en los pasillos del Senado Nacional, que van a pedirle en esta reunión que se está desarrollando en estos momentos en el Salón Ilia de la Cámara Alta, le van a pedir al presidente de la comisión bicameral mixta, que es el diputado nacional Miguel Pichetto, que interceda ante las autoridades de la Cámara de Diputados para ver la posibilidad de normalizar las designaciones de los 3 auditores que representan a la Cámara de Diputados de la Nación. Hoy, ¿quiénes están en el Senado Nacional? Están solamente el presidente de la Auditoría General de la Nación, y por el otro lado están los 3 representantes del Senado, aquellos que ya vienen con mandato, que vencen recién sus mandatos en abril del año que viene, y son los 4, digamos, auditores que hoy están en el Senado, de 7 que tendrían que estar. Exactamente, y parte de esas situaciones que se dan respecto a la falta de designación de miembros de la Cámara de Diputados va a tramitarse en el recinto de la Cámara Baja, porque lo que está sucediendo es que a principio del año, cuando esto se tenía que definir, a mediados del mes de abril, el oficialismo había decidido en su inicio del proceso como autoridades de la Cámara y también en la gestión del Gobierno Nacional, dejar de lado esa posición y asumirla en los representantes de la oposición. También fue parte de los acuerdos que se tejieron en aquel momento para la aprobación de la ley bases y del paquete fiscal. Bueno, varios meses después, por lo menos 4 o 5 meses después, no hay novedades de estas designaciones, no hay novedades de la convocatoria dentro del temario de las sesiones para ponerlo sobre la mesa para lograr entonces la designación. Algunos van a ir seguramente y más claramente por la oposición de Unión por la Patria, que tiene un lugar asegurado por ser el bloque con mayor cantidad de miembros. Y por otro lado, falta definir si le corresponde al oficialismo, a la oposición del PRO, al radicalismo, a cuáles son las otras mayorías que hay dentro de la Cámara en términos de volumen de integrantes como para poder acceder a un lugar. Bueno, lo cierto es que hoy en la Cámara de Diputados la realidad tiene 4 candidatos para 3 lugares que hay que conformar en la Auditoría General de la Nación. Y ahí la deuda, ¿no? También la deuda que tiene esta institución, que es el Congreso de la Nación, la Cámara Baja, para varios meses después de haberse concretado el mandato de los auditores anteriores, bueno, tiene que sin duda avanzar en esas definiciones. Veremos si lo ponen también en la agenda los opositores, si es que se da una sesión, ¿no? Porque con una mayoría especial podrían lograr forzar el debate. Bueno, exactamente. Hay que ver, hay que analizar en qué momento seguramente se puede llegar a definir lo que tiene que ver con la Auditoría General de la Nación. Lo cierto es que hoy seguramente también de lo que se va a hablar, o por lo menos los auditores y los diputados nacionales y senadores pueden intercambiar ideas respecto a de qué manera la Auditoría General de la Nación controla los dineros públicos de las universidades nacionales. Que es un gran interrogante, que es un gran tema que está circulando en el medio y que cruza este debate por la Ley de Presupuesto 2025. Ahora vamos a seguir profundizando con los dictámenes que se firmaron en la jornada del día de hoy, las comisiones que tuvieron que terminar de constituir autoridades y también la expectativa puesta en lo que sucederá el día jueves con la visita del ministro de Salud, el ministro Lugones, que estará por primera vez, podríamos decir, porque está recientemente asumido aquí en el Congreso, defendiendo su presupuesto para la cartera de salud, con, bueno, ya las temperaturas en aumento,
la preocupación por el dengue y una discusión respecto también en estas horas a los medicamentos que se proveen de manera pública y gratuita para quienes conviven con VIH. Así que muchos temas que seguramente van a estar en la agenda en la jornada del día jueves, pero antes de abocarnos a eso, Fer, revisamos cómo está el clima tan bonito. Vamos a ver. Que está aquí en la ciudad de Buenos Aires, calurosito. Una jornada y una tarde muy agradable. Ahí está, 23 grados la temperatura en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. La máxima es ese número, son los 23. La mínima estuvo en 17 grados. Y ya para mañana, miércoles, se espera una máxima de 24, una mínima de 17. El jueves ya empiezan a aparecer las nubes, nubes que asoman un poquito el miércoles, pero el jueves ya con mayor intensidad, casi cubriendo el cielo de la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 22, una mínima de 17 grados. El tiempo, repetimos, la temperatura en estos momentos 23 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir también presentando a nuestros colegas que estuvieron muy atentos durante toda la jornada del día de hoy y tienen mucha información para compartir con nosotros en esta jornada. Comenzamos con Claudio Mardones. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Un saludo a toda la mesa y sí, algunas señales que las lanzó el jefe de gabinete, Guillermo Franco, que dijo en declaraciones radiales que no habrán extraordinarias, así que los tiempos para noviembre, de acá al 30 de noviembre, bueno, toman otro calibre. Y otra vez, otra señal también de otro protagonista del Poder Ejecutivo, que dijo que si no hay presupuesto, será por primera vez con una segunda prórroga. Será señales del arranque de noviembre, un arranque legislativo así, con esta señal. Esa es una de las discusiones, ¿no? Porque el 30 de noviembre es el último día que se puede legalmente sesionar en la Cámara de Diputados. Exacto. Hay que ver si se llegan con los tiempos que va marcando también, digamos, el oficialismo con las convocatorias a las comisiones, ¿no? Para el debate. Exactamente. Señor Antonio Ricovene, ¿cómo le va? Fernando Fraquel y Amanda, Claudio, ¿cómo andan? Buenas tardes. Muy bien. Sí, un debate por el presupuesto que empieza también a inquietar a los distintos bloques, viendo ya las fechas y también en las elaboraciones de los dictámenes. El bloque de Miguel Pichetto ya trabajó en el suyo, que le busca también marcar un poco la cancha al gobierno, y también expectantes con lo que va a ser el día jueves la visita del ministro de Salud, Lugones, respecto, bueno, al presupuesto que tienen previsto para el año que viene. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Con el tema de los tiempos, porque para que no haya extraordinarias, puede no haber extraordinarias. Sí, claro. Puede haber una prórroga de ordinarias. Durante todo el mes de diciembre, por ejemplo. Por ejemplo. Ahora, si no hay ordinarias y no hay extraordinarias, en principio no hay presupuesto. Exactamente. Porque no hay tiempos. Exactamente. Si no se aprueba el presupuesto antes de, en verdad, el 20 de noviembre tiene que estar dictaminado en el Senado, podríamos decir, para que eso suceda. Pero quien convoca a las comisiones, si no hay un emplazamiento por parte de, en este caso, sectores de la oposición, que en medio de una sesión solicitan el emplazamiento con específicamente preferencia para el tratamiento de un proyecto, no hay forma de que se pueda convocar, ¿no? Claro. Porque la oposición no tiene la presidencia de las comisiones de presupuestos, por ejemplo, puede solicitarle a su presidente que lo convoque, pero está en poder del oficialismo la convocatoria. Claro. Tanto el debate por el presupuesto para el cierre de esta discusión con los dictámenes, como también la convocatoria de el presupuesto en el recinto. Pero con esto que nos decía Claudio recién del jefe de gabinete, que va a estar por acá también el 27 de este mes Nacional. En el Senado de la Nación, por ahí termina de cerrar ahí el presupuesto y se aprueba todo rápidamente. Habría que ver, hay que ver, porque a lo mejor algunos especulan que en el Senado una de las voces para confirmar finalmente va a ser la del jefe de gabinete, si hay o no hay extensión de sesiones ordinarias, si es que ya confirmó que no va a haber extraordinarias. Pero bueno, veremos, de aquí al 27 todavía falta. Queda el interrogante sobre las ordinarias, porque si Franco solamente buscó dejar en claro de que no van a convocar extraordinarias, a contrapelo de otras versiones que también venían de la Casa Rosada. ¿Cuál es la diferencia? Además, es que en el caso de la convocatoria extraordinarias es el Poder Ejecutivo el que define el temario. Y ahí vienen las preguntas. Bueno, ¿qué sería? Una definición muy acotada de un temario de extraordinarias. Y todo va de la mano de lo que se condensa de acá al 30 de noviembre. Algo vamos a abordar durante esta tarde.
pero tiene que ver con los pedidos de sesión, ¿no? Sí. Por una parte, el interés del oficialismo de llevar al recinto sí o sí la privatización de Aerolíneas Argentinas, las intrigas que hay en torno al dictamen de ley de ficha limpia, las conveniencias o no de llegar el año que viene o no con una reforma electoral de este calibre. Algunos consideran de que hay interés, otros consideran de que no, que se llegó hasta ese punto y lo otro quedará para después del 2025 y obviamente la discusión del presupuesto. Ahí se corre un poquito más el tiempo si finalmente el presidente Javier Milei le pone el gancho a un decreto que extienda el periodo de ordinarias, ¿no? Claro. Durante diciembre. Y abre el camino para todo lo otro. Los temas que han sido debatidos durante el año y que tienen dictamen, que están por tener dictamen y que quizás lleguen en ese periodo de ordinarias extendido hasta diciembre. Recién Claudio también mencionaba estos dos temas, ¿no? Ficha limpia y Aerolíneas Argentinas, dos temas de la agenda del PRO. Uno que el propio PRO pidió suspender, llevar para más adelante, que tiene que ver con ficha limpia por la falta de acuerdos, la falta de los votos. Pero por el otro lado está Aerolíneas Argentinas, donde vemos cómo cada vez va metiendo más fichas, insistiendo y presionando el PRO en las distintas reuniones con el oficialismo, ya sea en el despacho de Martín Menem o en la Casa Rosada, esperando que el gobierno avance con este tema. Lo que dicen del gobierno es, y creo que es cierto, que no tiene los votos. Hay tres posturas muy claras y muy diferentes entre sí que complican la posibilidad de un acuerdo y, bueno, cuando se piensa también en la posibilidad de llevar un temario de extraordinarias, claramente aparece este como uno de los principales temas. Y aparece también la discusión en torno a la modificación de la ley de DNU, la 26.122, que también la oposición tiene interés en que llegue al recinto lo antes posible para que pase rápidamente el Senado y por ahí, como sucedió por primera vez en la historia con la recuperación democrática, el Senado de la Nación acompañe las definiciones de la Cámara de Diputados porque ambas cámaras habían rechazado el DNU que ampliaba los fondos para la Secretaría de Inteligencia del Estado. Así que hay una mirada respecto a los decretos de necesidad y urgencia, hay modificaciones que en el mismo sentido en el Senado. Veremos si logra la oposición reunir también los 129 que necesita para llevar el tema al recinto y darle una aprobación. O si negocia el sector que dialoga más asiduamente con el gobierno alguna de estas modificaciones. Quien habló del tema fue Manuel Adorni, Claro, el vocero exacto. presidencial, que ratificó la postura que tiene ya el presidente de la Nación y lo había planteado en algún momento. Exactamente, la postura de vetar la ley directamente en caso que el Congreso sancione una norma que modifique, que cambie lo que es la ley actual que reglamenta los decretos de necesidad de urgencia. Manuel Adorni en Casa de Gobierno en conferencia de prensa de esta manera. Entendemos la absoluta minoría que tenemos en las cámaras. Digo, está claro que con el 10% de la Cámara de Senadores y el 15% de la Cámara de Diputados, uno está expuesto a que ocurran este tipo de cosas, pero en muchos casos hemos logrado el entendimiento de, no toda ni mucho menos, pero de parte de la oposición como para frenar este tipo de cuestiones que entendemos que son movimientos estrictamente políticos y que no buscan el fin real que tiene que debería tener cualquier norma en su texto, sino que lo único que buscan es complicar el gobierno del presidente Milei. Así que veremos cómo avanza, por supuesto, y veremos cuáles son las herramientas legislativas que tenemos para evitar un cambio que no se hizo nunca. Incluso en momentos tal vez donde los decretos nos encerraban o no eran prohibitivos de nuestras libertades, a nadie se le hubiese ocurrido hacer esto, ¿no? Pero bueno, veremos a ver cómo se desarrolla, cómo se van desarrollando los hechos en materia legislativa. Veremos, después lo sabremos, Así sería es. la rima. Bueno, hay que ver cómo son los acuerdos políticos, los entendimientos, los objetivos y las estrategias, ¿no? Exactamente. Me parece que por un lado está la estrategia de los diferentes bloques de la oposición que están construyendo mayorías para avanzar en la modificación de la ley que regula o reglamenta los decretos de necesidad y urgencia. Por el otro lado está también la estrategia del oficialismo, que es construir mayorías para, en un futuro, en un hipotético veto
del presidente Javier Milei a la norma que pueda llegar a sancionar el Congreso, tener esa construcción de las mayorías de por lo menos un tercio, de 85, 87 diputados, para bloquear cualquier intento de, digamos, rechazar el de decreto. insistencia, digamos. Esa insistencia, rechazar el veto presidencial. Claro, porque eso es lo que sucedió con las dos leyes que se sometieron a ratificación aquí en la Cámara de Diputados y no obtuvieron los votos necesarios para sostener la postura del Parlamento respecto al incremento presupuestario para las universidades y también el aumento a los jubilados. También habló la diputada Omodeo, Paula Así Omodeo, ella es de Creo, de uno de los bloques aliados, un monobloque aliado al oficialismo. Ingresó en su momento por la lista de Juntos por el Cambio, representa a parte de la comunidad y de la sociedad de Tucumán y de esta manera se refería a la modificación de la ley que regula la participación del Congreso en el análisis de los decretos de necesidad y urgencia. Nosotros, en la misma línea que el PRO, en ese sentido, no acompañamos el dictamen de la mayoría. Creo que es una ley que, digamos, hay que modificar, la ley de DNU, pero me parece también que en este momento, como se terminó configurando la ley, es una ley que busca de alguna manera imposibilitar o disminuir en gran medida la sanción de los DNU, que puede ser vista como un obstáculo, ¿no?, en este camino de transformación. Entonces nosotros queremos ser muy cuidadosos de no generar cosas que en los titulares parezcan correctas o que en los papeles parezcan buenas, pero que no sea más que un elemento para poder de generar impedimentos u obstáculos a un ejecutivo que está transitando un momento muy crucial y muy difícil para Argentina, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que modificar la ley de DNU, sí, es el momento, no. El dictamen que salió es el mejor o es el camino, creo que tampoco. Y no me parece tampoco entrar en la discusión de que Cristina sancionó 1000 y el otro sancionó Néstor 2000 y de la Rúa 500, como entrar en esa discusión de cuántos DNU sancionó cada uno para decir, no, miren, ustedes cuando lo tenían, lo hacían, porque a la larga, si lo hicieron y estuvo mal, nosotros no, o el gobierno anti-kirchnerista tampoco lo debería hacer. Pero me parece que estamos en un momento con un Congreso muy atomizado, hay que ser muy cuidadosos de que cercenar gobernabilidad implique cercenar el proceso de cambios que necesitamos para Argentina. Entonces yo no quiero entrar en esta discusión en este momento porque me parece que es una discusión de índole política y no es una discusión de índole de darle soluciones a la gente que necesita soluciones. Entonces yo estoy pensando en eso. Bueno, necesitamos urgente dar soluciones, estamos por el camino correcto, no pongamos palos en la rueda a esas respuestas. Bueno, ahí estaba Paula Omodeo, diputada nacional de Creo por la provincia de Tucumán. La discusión que está abierta, la discusión que falta ahora que llegue al recinto de la Cámara. Veremos si será la semana que viene, miércoles 13, o directamente miércoles 20, exacto, una semana después. Ahí está. Ahí están las fechas que están viendo, porque en el medio también está la discusión por el presupuesto que algunos se estaban anticipando que iba a ser el 20 o el 27. Sí, señor. Que ¿no? Viene el jefe de gabinete del Senado ese día, el 27. Ese día va al Senado, pero hablando de diputados, se estaba pensando una sesión sola para presupuesto, claro, pensada el 20 o 27, y una previa para algunos temas que están todavía, en algunos casos, que ya tienen dictámenes de comisiones, para discutir ficha limpia, los DNU que quiere la oposición, entre el 13 y el 20. Ahí están las fechas que puede llegar a haber sesión en la Cámara de Diputados. A partir de allí necesita el presupuesto discutirse en el Senado. Y en el Senado digamos que el reglamento es más riguroso en torno a que un proyecto de ley que tiene dictamen de comisión necesita guardar los 7 días reglamentarios para poder llegar al recinto. Exactamente, totalmente. Y ahí viene una pregunta que implicó también la escena que protagonizó el presidente Javier Milei cuando presentó el presupuesto. De un lado estaba Ezequiel Atauche, del presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta. Del otro lado, José Luis Esper, homólogo de Atauche, pero en la Cámara Baja.
Eso traslucía que el Ejecutivo estaba avanzando en una negociación en espejo, o sea que estaban tratando de poder inscribir en la negociación de la Cámara de Diputados el anticipo de lo que puede pasar en la Cámara de las Provincias. ¿Cuánto de eso ha quedado en el camino y cuánto no? Venimos de una semana en donde el tema fue postergado para esta semana, especialmente para llegar al dictamen para privatizar Aerolíneas Argentinas. Y ahí se empiezan a cruzar de nuevo esos cables de acero que conducen a la hipótesis de cada una de las sesiones que podrían concretarse durante este mes. Ahí la idea de la extensión del periodo de ordinarias oxigenaría un poquito el trámite del presupuesto, siempre y cuando se mantenga la idea de una negociación viable, que pareciera que lo fuera, independientemente de los escarceos de la semana pasada entre el PRO y la Libertad Avanza sobre esa conferencia de prensa que no fue, en donde se habló mucho del anuncio de un incremento en el presupuesto universitario a cambio de la reducción en los fondos para los partidos políticos con el objetivo de motorizar las primarias abiertas, simultáneas obligatorias el año que viene. Bueno, eso quedó sobrevolando. También es una foto del clima de negociación en la previa de las definiciones del presupuesto. Pero quizás las señales que surgen de la Casa Rosada, Fernando, buscan precisamente eso, apretar el tranco para poder encontrar algunas negociaciones y algunas definiciones, especialmente porque el presidente todavía tiene tiempo para definir por cuánto tiempo extendería el periodo de ordinario. Puede hacerlo el último día del mes, puede hacerlo los primeros días de diciembre. Lo importante es que se encuentren ahí o que se dé un espacio para el debate final del presupuesto, ¿no? Porque hasta ahora... habrá que ver. También uno puede interpretar que las palabras del jefe de gabinete diciendo que no va a haber extraordinarias quiere decir que tampoco va a haber extensión de ordinarias. Claro. Entonces, por lo tanto, el Congreso se cerró a partir de fin de mes, del 30 de noviembre, y abrirá de nuevo el 1 de marzo. ¿No? En general, el presupuesto se aprueba antes de que culmine el año en curso para que el 1 de enero cada área del Estado, el propio Congreso, el Poder Judicial y cada uno de los ministerios y secretarías puedan manejar un presupuesto y además los presupuestos provinciales, ¿no? Las gobernaciones esperan hasta la aprobación del presupuesto nacional para también dar una discusión sobre su propio presupuesto en función de las partidas y de los esquemas planteados de la macroeconomía, que es la responsabilidad que tiene el Estado central. Bueno, me parece que en todo esto tiene que ver mucho las conversaciones que el gobierno nacional avanza con los gobernadores de diferentes provincias, principalmente aquellas enroladas en lo que fue Juntos por el Cambio. Sí, hoy tuvimos la participación de los radicales en la Casa Rosada. Un contexto, Fer, también donde vemos cómo los distintos partidos políticos tienen sus reclamos institucionales también, como puede ser el de las universidades para el radicalismo, pero también las particularidades de cada una de las provincias que tienen que resolver, como muchas de ellas cuestiones de regalías o cuestiones tributarias respecto a los bienes que producen en sus distritos. Bueno, vamos a hacer la primera pausa aquí en Pasos Perdidos para regresar, seguir hablando, Sí, mientras... ¿Qué es lo que puede pasar con el presupuesto? Vamos a ir viendo qué está pasando en la comisión bicameral, a ver qué novedades tenemos. Bueno, pausa, quédese, estamos en Diputados Televisión, enseguida regresamos. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Córdoba, la Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, o integrar diferentes comisiones, cómo se piensa la inclusión? Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión. Repetimos, las expectativas en torno a el tratamiento del presupuesto 2025, el tratamiento que está desarrollándose por estas horas en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Claro, estaban participando 4 de los auditores y quedaba la última ronda de intervención de legisladores. En este momento estaba haciendo uso de la palabra el diputado Germán Martínez de Unión por la Patria. Había otra intervención más de un senador y después Miguel Ángel Pichetto anunció que le iba a dar la posibilidad de cerrar al
presidente de los auditores, para Claro. poder, bueno, hacer un informe sobre algunas dudas que habían surgido. Hablaban hace un ratito sobre las auditorías en las universidades. Claro. Vos lo habías anticipado como tema central de la discusión Uno del de día los de temas, hoy. sin lugar a dudas, porque en los días previos del tratamiento, no solo de la llegada de los auditores aquí al Congreso, sino también en el medio del tratamiento del presupuesto 2025, el tema de las auditorías es también uno de los ejes centrales respecto a más allá de las diferentes partidas presupuestarias. Ya cuando se discutió aquí en esta Cámara de Diputados la ley de financiamiento universitario, ahí también se habló de auditorías y la participación de la AGN, ¿no? en el control de los fondos que el Estado, a partir de la sanción del Congreso, le gira a las diferentes universidades. Efectivamente, se va a seguir hablando del tema, va a ser parte de las discusiones que aparezcan en las próximas reuniones. Esta semana de presupuesto se va a estar hablando el día jueves a la mañana Así es. con el ministro de Salud. Hay que recordar que hay 8 hospitales universitarios que dependen también del Ministerio de Salud, así que otro momento donde se va a hablar de esta cuestión y también del sistema científico técnico, que si bien no tiene que ver directamente o no está bajo la órbita del Ministerio de Salud, están vinculados a los laboratorios públicos, Exacto. también que corresponden, toda la red de laboratorios públicos, también a las universidades nacionales. Así que va a aparecer muy rápidamente este tema y mañana a las 11 de la mañana hay comisiones, Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias y Previsionales, y a las 17 la Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social. También van a estar ahí reuniéndose los diputados y los senadores en relación a lo que sucede vinculado a los retrasos en el haber jubilatorio. Hay que recordar, bueno, lo que decíamos hace un rato, el veto de ese aumento y la preocupación de muchos sectores que advirtieron en la discusión parlamentaria de las últimas semanas del presupuesto que iban a insistir con que se pueda recuperar ese 8,1%, que era Así, lo que 8,1. faltaba de recuperación del haber jubilatorio frente a los altos niveles de inflación que hubo en los primeros meses del año. Bueno, lo cierto es que también lo que estamos viendo como dato positivo, que hay un ritmo importante en las comisiones bicamerales, Sí, que también. tardaron en constituirse en algunos casos, pero que empiezan a tener, porque ya vimos también la semana pasada que hubo la conformación y el trabajo de diferentes comisiones bicamerales. Una que resta todavía definir, me parece que la mora pertenece ahí al Senado Nacional, es la bicameral de seguimiento de las privatizaciones. La creada por la Ley de Reforma del Estado del año 1989, creó una comisión bicameral que fue el seguimiento de las privatizaciones que se hicieron en los años 90, pero que después, ya con el correr del tiempo, quedó inerte, ¿no? Y la comisión, hasta que comenzaron las discusiones por la ley bases. Exacto, ahí Sancionada la ley bases, se pidió que se ahí se empezó a constituya. hablar nuevamente de esa comisión. De hecho, en la última sesión se pidió desde Encuentro Federal y en la última comisión donde se dictaminó la privatización de aerolíneas se reclamó la constitución de esa comisión específicamente para avanzar en el proceso. Recordemos, hay 9 empresas sujetas a privatización que ya están reglamentadas dentro de la ley bases y ahora se suma esta nueva ley de aerolíneas. Bueno, un tema que también se planteó con la discusión de aerolíneas. Qué temita que están mencionando, ¿no? Porque hablando de bicamerales, tenemos por una parte el reclamo, especialmente de Encuentro Federal, en el marco del debate de la privatización de Aerolíneas Argentinas, el planteo de Nicolás Massot fue, por favor, constituyan la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones, y ahí, en el marco de esa discusión, ¿no? Por una parte, el planteo y que finalmente cristalizó en un dictamen para buscar una privatización mixta, con abriendo el capital de Aerolíneas Argentinas a la participación privada. Un matiz en torno al acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO, a partir de 2 proyectos
y otro de Juan Manuel López, también de la coalición cívica, para que la aerolínea quede sujeta a privatización total. En ese contexto, Massot lo que planteó es este interrogante, diciendo, bueno, venimos de una discusión en donde dimos quórum y votos para definir un paquete de privatizaciones en la ley bases. Uno de los puntos sine qua non de la negociación era el control parlamentario, la bicameral de seguimiento, la danza de quienes podían sentarse en ese sillón como una forma de garantizar, y acá está el tema de la ley bases, que le permite a esta bicameral que salió del olvido, que vuelve a tener un rol preponderante, también la capacidad de validar o invalidar los pliegos. Bueno, nada de eso se terminó de concretar en vísperas de que el tiempo corre y surge este interrogante. ¿Hasta dónde están las condiciones políticas? Lo que nos decía Antonio Ricoveni hace un ratito. ¿Hasta dónde están las condiciones políticas y los votos suficientes para al menos terminar el año con una media sanción del dictamen de mayoría de la privatización de Aerolíneas Argentinas? Bueno, eso no está definido. Y en este contexto, antes de que arranque diciembre, ¿estará constituida la bicameral de seguimiento de privatizaciones? ¿No se irá a meter esta discusión en el marco del hilo fino de la negociación por el presupuesto? Bueno, es una interrogante, hay que ver. La mora está en el Senado. Ahora sí. Habrá que ver ahí, los representantes de la Cámara de Diputados ya están designados. Faltan los representantes del Senado Nacional. Hablando de presupuesto 2025, quien habló con Diputados Televisión fue Julio Moreno Ovalle, diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Salta. Habló de esta manera. Muchos opinan que va a haber una inflación por encima del 18%. Yo en forma personal creo que con la tendencia que vamos, que ya estamos en 2 y pico, 1%, no sé si vamos a llegar, pero sí está la versión de que dice que si aumenta la inflación en base a lo que está programado, va a haber mayor recaudación y esa recaudación se va a transformar en gastos discrecionales por parte del gobierno. Pero en definitiva eso no está por ver, porque falta que venga el presupuesto, falta que controlemos la inflación. Hay muchas variables que se tienen que manejar para poder dar una afirmación concreta que se va a hacer más o menos inflación o va más o menos recaudación. Así que son todas conversaciones, son todos temas que sí se están hablando, se están negociando, obviamente impuestos que no son comparticipables, que se hagan comparticipables, pero forman parte de la negociación. O sea, eso es una cosa que no nos tiene que llamar la atención y sí forma parte, por supuesto, y te doy la razón de que sí forman parte de las negociaciones. La perspectiva del diputado del oficialismo que va a acompañar la aprobación del presupuesto, si es que llega al recinto finalmente, no sabemos todavía cuándo, dando un poco su opinión respecto también de algunos estimadores como el índice inflacionario, parte de lo que aparece dentro de los indicadores del presupuesto, en definitiva. Claro, exactamente. Bueno, es un poco los interrogantes que hay y que Exacto. cruzan este Congreso Nacional, no solo la Cámara de Diputados, sino también el Senado, porque como ya lo dijimos en otras oportunidades, hay varios senadores que están participando de las reuniones que realiza José Luis Esper en el edificio anexo de la Cámara de Diputados, tratando, analizando las perspectivas del presupuesto 2025. Vamos a hablar de eso con Antonio Ricoveni, que se lo leyó todo, se lo estudió todo, el presupuesto 2025, y nos va a dar algunos detalles más sobre esta discusión que, como bien venimos advirtiendo, el jueves va a tener un nuevo capítulo, pero todavía no se sabe del todo cómo va a terminar esta discusión, Antonio. Sí, así es, Aman. Vamos a hablar un poco de lo que está previsto para el día jueves, porque vamos a tener la presencia de un nuevo ministro en esta actividad que venimos teniendo de forma semanal en la Cámara de Diputados, porque lo vamos a tener al ministro Lugones, ministro de Salud, haciendo su debut acá en la Cámara de Diputados, presentando los detalles sobre el presupuesto 2025. Bueno, será este jueves a partir de las 15 horas en la Cámara de Diputados. De la forma que lo veníamos viendo, va a ser similar al resto de las exposiciones, con el funcionario dando primero un informe de gestión, también dando detalles sobre el presupuesto, y luego habrá un intercambio con los diputados para, bueno, poder aclarar algunas dudas y defender también la administración de la salud que está llevando a cabo el gobierno de Javier Milei.
Vamos a pasar a otra de las placas para recordar también que veníamos viendo cómo el presupuesto venía debatiéndose semana tras semana, pero hubo una interrupción cuando se decidió avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas. Este es el primer martes que no hay, desde que comenzó la jornada de discusión por el presupuesto, es el primer martes que no hubo debate. Muchos diputados también participando como veedores de la elección en Estados Unidos, siguiendo desde allá, lo que complicó también las reuniones acá. Y ahora esperan, una vez que vuelvan todos, seguir con la discusión de la ley de presupuesto en un contexto donde, como decíamos en la apertura del programa, el gobierno todavía se demora en conseguir el dictamen, más de lo que tenía previsto. Un jefe de gabinete, Guillermo Francos, que empieza a especular con la posibilidad de que no haya presupuesto y que tengan nuevamente que prorrogarlo. Lo cierto es que no es lo que desean en el gobierno, y lo que no desean también los aliados que tiene el gobierno acá en la Cámara de Diputados. Pienso principalmente en el PRO, que viene insistiendo con la necesidad de hacer valer el funcionamiento de las instituciones, y también pensando un poco en las definiciones que dio hoy Mauricio Macri, donde criticó al gobierno por la falta de inversiones, por muchos casos también falta de funcionamiento correcto de las instituciones, uno de los títulos de la jornada. Yendo al detalle del presupuesto de salud que va a venir a defender el ministro Lugones el día jueves, tenemos que destacar que asigna un 5,6% del presupuesto total a la función de salud, un poquito menos de lo que venía haciendo últimamente, que andaba más cerca del 6, del 7%. Esto incluye a hospitales y centros de salud de importancia nacional, que era uno de los puntos más que más preocupaba a las provincias, para ver si, al igual que la educación, la salud también debía correr por cuenta de ellos. Bueno, una parte va a ser lo que va a poner Nación, otra parte también van a tener que poner las provincias para los hospitales y los centros de atención de salud. Vamos a pasar a la siguiente placa, por favor. Bueno, destacan los programas de atención para 690.000 pensionados y familias, y este programa de asistencia prevé distribuir 34,5 millones de dosis de kit para la asistencia familiares, que son una especie de... unos botiquines, sí. Unos botiquines no solo de primeros auxilios, sino también para el funcionamiento sanitario, que muchas veces incluye medicamentos y remedios que funcionan para el día, para dolores de cabeza o cuestiones más ordinarias. Tenemos una plaquita más para recordar que, bueno, el programa de fortalecimiento del sistema de las provincias beneficiará a 20,2 millones de personas, según las estimaciones que hace el Ministerio de Salud del presupuesto, y alcanza a organismos como el Hospital Posadas, que tendrá un aumento en los recursos que se venían dando, a la expectativa también de ver, qué va a pasar con otros hospitales públicos. Se conoció hace un tiempito la decisión que había tomado en un primer momento el gobierno de cerrar algunos hospitales, reestructurar su funcionamiento pensando en hacer más eficiente el uso de la salud. Finalmente, después de grandes protestas, se decidió la continuidad de varios de ellos. El más reconocido fue el Hospital de Atención de Salud Mental, el Laura Bonaparte, pero vemos cómo el gobierno, de alguna forma, con este aumento para el Hospital Posadas, empieza también a reasignar las partidas pensando en la eficiencia de los hospitales. Y tenemos una placa más, si no me equivoco, ¿o es la última? Me parece que es la última, esa como estaba sintetizada la información. Sí. O sea que, en definitiva, el ministro va a venir en un contexto donde, hay varios hospitales con medidas de fuerzas o con la preocupación por la gran demanda que hay. Muchos trabajadores que se han quedado sin trabajo, no tienen más la obra social que les correspondió por su empleo, entonces recurren al hospital público, que se ve sobredemandado también de pacientes, y la discusión en torno a cuánto y cómo se va a distribuir este presupuesto, porque parte de lo que argumenta el oficialismo es que la salud es otra de las responsabilidades transferidas a los estados provinciales y a los estados municipales
obviamente también a partir de las definiciones que se hicieron, las leyes que se aprobaron en la década de los 90 y esta disputa que hay entre el gobierno central y las provincias respecto a quiénes tienen que asumir justamente los insumos y los tratamientos y bueno, la discusión salarial que es parte de la masa de recursos que en definitiva se invierte mayormente en la sostenibilidad de la salud pública. Ahí va a haber seguro una discusión y el análisis que tendrán los diputados sobre cómo se va a distribuir esos recursos para la alta complejidad, por ejemplo, para todos esos tratamientos que son realmente muy caros y que los particulares no los pueden asumir y tampoco lo pueden asumir muchas veces las obras sociales. Bueno, habrá que ver también porque muchos de los puntos que toque el ministro junto con los legisladores nacionales, más de un diputado va a estar escuchando, no va a tomar ninguna definición y le va a trasladar esas inquietudes o los planteos que haga el ministro de Salud a sus gobernadores. Sí. Y es un tema, obviamente, la transferencia de fondos de la nación a las provincias para distintas áreas es un tema que ya se viene abordando por parte de las reuniones que están teniendo los gobernadores con el gobierno nacional, con el propio presidente Javier Milei, con el jefe de gabinete Guillermo Francos o con otros funcionarios nacionales. Pero lo cierto es que en muchos casos los legisladores que tienen terminales en los gobernadores... Claro, que no son todos. Que no son todos, obviamente, llevan digamos, el resumen de lo recibido por parte de los funcionarios nacionales a su gobierno provincial. Y el gobierno provincial trabaja, digamos, en conjunto, trabajan en equipo gobernador y diputados. Y ahí avanzan en las conversaciones y en las negociaciones políticas, porque a veces las negociaciones políticas quienes las pueden destrabar son los gobernadores, no los diputados. Hoy hacía una referencia a eso el diputado Cristian Castillo en el contexto de la Comisión de Obras Públicas respecto a esta dinámica que se da en algunos distritos donde los diputados responden directamente a los gobernadores. Así es. Que se supondría que es una dimensión distinta a la que se da en el Senado, ya que antes de la reforma constitucional del 94 a los senadores se los designaba directamente desde las legislaturas provinciales. Entonces había una relación directa con la gestión provincial. Se supone por el ordenamiento bicameral de nuestro Congreso que representan a la ciudadanía y no necesariamente al pueblo. Así que hoy hubo un pasaje de discusión sobre eso, una queja del diputado Castillo haciendo referencia a dónde se terminan dando esas discusiones que no son justamente en el recinto. Bueno, por eso, la discusión del presupuesto se da en el ámbito del Congreso, pero también se da fuera del Congreso Nacional. Es natural y es normal. Para Lugones, en este caso, que arranca como ministro de Salud, hay una caja de resonancia, que es el Consejo Federal de Salud, que reúne a los ministros de las 24 provincias, y ahí hay un tema, y que tiene que ver especialmente con todas las provincias, especialmente de la zona centro y del norte del país. ¿Cuál va a ser la estrategia del gobierno nacional en torno al dengue, teniendo en cuenta que, por lo menos en el caso de la ciudad de Buenos Aires, la aparición de los primeros casos se adelantan 7 semanas en relación al año anterior? Así que es muy posible que en ese contexto, así como le tocó a su antecesor Mario Russo, que también fue un tema, especialmente los interrogantes, no solamente la estrategia en torno al dengue, sino también un tema que puso de costado la zozobra que atraviesa las distintas administraciones, que fue el tema de la falta de repelentes en un momento, la falta de provisión de repelentes en un momento en donde la cartera sanitaria se encontró también nuevamente de manera incómoda con ese interrogante. Ahora llegó el momento de la discusión presupuestaria, en donde, al menos por fuera de la pirotecnia del discurso de la Casa Rosada, han ya desfilado representantes importantes, al menos del Ministerio de Capital Humano, y la visita de Lugones completa el otro ministerio que no quedó adentro de Capital Humano, que es la cartera de salud. Insisto, los gobernadores ya tienen un panorama, tanto de ventajas como de preocupaciones para este verano, y es en la caja de resonancia del Consejo Federal de Salud. Claro, bueno, y esas preocupaciones me parece que ya fueron trasladadas, ¿no? Sí, claro. Al gobierno nacional, y el gobierno ya ha tomado nota de cuáles son los planteos que tienen los mandatarios provinciales, en algunos casos directamente hablándolo con el propio
presidente de la Nación, Javier Milei, en otro por intermedio de otros funcionarios. Algunos de los datos que se estuvieron vertiendo en las reuniones con secretarios y con ministros en el marco del debate presupuestario marcan que hay un incremento de alrededor del 19% para las distintas carteras. Eso planteaban desde la cartera de salud. Algo similar plantearon también desde la cartera de educación, que en este caso es una secretaría, la de educación, vinculado a el conflicto que atravesó todo el año al sistema educativo sobre el incremento salarial, el retraso que tienen los salarios en estas carteras, sobre todo en estas secretarías respecto a otros espacios. Hay que ver si cuando venga el ministro este jueves también puede dar cuenta de cómo sería ese incremento, más allá de la información que nos daba Antonio respecto a cuánto el PBI tiene afectada la cartera de salud. ¿Por qué? Bueno, porque están, por un lado, toda esta dimensión que decía Claudio de las enfermedades que son estacionales y que tienen que tener una estrategia conjunta y articulada entre nación y provincia, y por otro lado toda esta dimensión del encarecimiento de la salud privada, ¿no? Que es la cobertura paga, que se ha transformado también en un problema para las familias y una migración muy grande hacia el sistema público de salud, que no siempre puede dar respuesta a la demanda que se tiene con la tecnología y también con la capacidad de los médicos de atender. Claro. Parte de las discusiones que van a aparecer en esta semana respecto a otros programas que también habían sido discontinuados, como por ejemplo los que tienen que ver con la prevención del embarazo en los adolescentes, ¿no? Que el Plan ENIA ha sido advertido también por distintos sectores que se está discontinuando su financiamiento. Todo esto será parte de la discusión del día jueves. Sí, se espera una jornada caliente el día jueves porque son varios de los temas que están y también mucha expectativa en varios de los diputados respecto, bueno, cuál va a ser el lugar que le vayan a dar a los distintos proyectos de la oposición respecto a temas de salud. Recordemos que en otros momentos de esta Cámara ha sido por lo general uno de los temas con los que los oficialismos solían buscar canales de acuerdo, de negociación y de comunicación con la oposición antes y después de la pandemia, claro, para bueno, avanzar en distintos proyectos, entendiendo que por lo general era una comisión donde primaba el conocimiento científico, el conocimiento sanitario y no tanto las diferencias entre las visiones ideológicas que se pueda tener. Bueno, la Comisión de Salud prácticamente no ha tenido funcionamiento en lo que va del año y muchos diputados insisten que debe ser una de las que se debe poner en marcha. Bueno, ahí va a estar también un poco el eje de la discusión que se va a dar el próximo día jueves en el marco de estos debates por el presupuesto 2025. Paralelamente, cada uno hace su estrategia y su punteo respecto a de qué manera se van a ir llevando adelante y se van a ir confeccionando ya los dictámenes. Algunos tienen dictamen propio, van a ir con su dictamen propio, claro, alternativo al proyecto oficial, que es una manera también de construir vínculos y puentes para las negociaciones en el tratamiento en particular de algunos artículos. Otros van a ir con su dictamen de rechazo directamente al presupuesto 2025 y otros estarán acercando posiciones para modificar algunos de los aspectos y lograr el oficialismo tener 129 diputados dispuestos a aprobar este proyecto. Bueno, veremos finalmente qué es lo que ocurre el día jueves. Mientras tanto, como ya decía Aman, hay una agenda que tiene el Congreso respecto a diferentes comisiones que van a ir realizándose, concretándose en la jornada de mañana miércoles y también el próximo día jueves. Después en un ratito te cuento cuáles son las del jueves. Exactamente. Nos vamos a una nueva pausa. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles
que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. la Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, o integras diferentes comisiones, cómo se piensa la inclusión?
Muy bien, último tramo Sí. de pasos perdidos en este día martes con reuniones de comisión. Sí, reuniones de comisión. Hoy estuvieron no solamente conformándose quienes van a ser autoridades, quienes reemplazan a el diputado Stefani, que falleció hace Sí. algunas semanas atrás en la comisión de pesca, donde fue designado el diputado Chumpitaz del PRO, del mismo partido político, pero de otra provincia, sino que también se dictaminó finalmente en la comisión, en el plenario de las comisiones de Mujeres y Diversidad, junto con Legislación del Trabajo, modificaciones a la Ley de Violencia de Género y a la Ley de Contrato de Trabajo sobre justamente violencia por motivos de género en el ámbito laboral. Así que también un trabajo que se venía haciendo hace muchos años, que venía definiéndose en función a el acoso sexual, que estaba solamente en el ámbito público, ahora se amplía también al ámbito privado como una de las herramientas para utilizar en las empresas, ¿no? Claro. Definitivamente, porque se incorporan protocolos, se incorporan también figuras penales para poder denunciar con mayor claridad el acoso sexual en el trabajo y también la violencia por motivos de género. Así que eso se dio hoy alrededor de las 4 de la tarde, 3:30, porque la reunión plenaria empezó un poquito después de las 2 y estuvieron presentes las periodistas argentinas, que son una organización, un agrupamiento de colegas, muchas de ellas con mucho reconocimiento público, que en el contexto de la denuncia colectiva que se hizo contra el periodista de periodismo internacional, de coberturas de temas internacionales, Pedro Brigger, solicitaron esta herramienta, esta ampliación al ámbito también de las empresas privadas para poder avanzar con las denuncias por acoso sexual. Hay una vieja ley que había aprobado ya allá para el año 2002 y en impulso de la diputada mandato cumplido Graciela Camaño, pero bueno, como muchas de las cosas que salen de este Congreso Nacional se pueden implementar en el ámbito público, un Claro, ámbito público exactamente. que estamos ahora en una etapa de reducción, entonces es fundamental también como la capacitación de la ley Micaela se pueda ir ampliando hacia otros ámbitos más fuera del alcance, digamos, de la intervención directa o de las prácticas directas que pueden hacer el Estado Nacional, que debe ser en general también un ámbito de ejemplaridad. Así que también eso se dio hoy temprano Exacto. como parte de los debates parlamentarios. Bueno, y salió prácticamente por unanimidad, Sí. por parte de los integrantes de diferentes fuerzas políticas, en este caso, lo que tiene que ver con las modificaciones en los casos de acoso, principalmente en ámbitos laborales, en ámbitos académicos, con la firma de todos los bloques políticos, la excepción de La Libertad Avanza. Fue la única que no acompañó la iniciativa y tampoco estuvieron los representantes de La Libertad Avanza en el plenario de las comisiones. Reclamaron ahí las diputadas, sobre todo que tomaron la palabra del PRO y también obviamente Unión por la Patria, de la coalición cívica y del radicalismo. Bueno, en el momento de hacer uso de la palabra la diputada, por ejemplo, Silvia Los Penato, reclamó fondos para la implementación de las políticas públicas. Hizo una referencia que se pueden aprobar muchas leyes en el Congreso, pero sin recursos económicos es muy compleja su implementación, aunque también destacó que se estaba aprobando una herramienta que había sido demandada principalmente por las organizaciones de la sociedad civil. Así que esa sinergia se dio hoy, se cumplimentó entonces ya con la finalización de la Comisión Bicameral de Revisora de Cuentas, la actividad de esta semana, Sí. del día de hoy, digamos, de esta semana se completa con el miércoles, como te decía, 2 reuniones, la de Economía y Análisis Tributarios y también la bicameral de Fondos de la Seguridad Social, y el jueves grupo parlamentario de amistad con el Estado de Qatar, la Comisión de Cultura, el grupo de amistad con la República Federativa del Brasil, uno de los más importantes, Sí. me parece que se va a estar configurando con la presencia del embajador aquí también en el Congreso, y la que nos adelantaba también Antonio Ricovene hace un instante, la Comisión de Presupuesto convocada para la mañana, para las 11 de la mañana. Dicen que a las 4 de la tarde están cerrando la comisión porque el ministro se tiene que retirar. Y además porque empieza Pasos Perdidos. Obvio, 4:30. pero Nadie se lo bueno. quiere perder. No. Exactamente. Bueno, y después de ahí veremos si hay sesiones. Porque, está ¿Vos bien, querés avanzan los proyectos, Tener esa información. pero veremos a ver si hay sesiones, señor Claudio Mardones. Vamos a repasar un poco, efectivamente, Fer, cuál es el escenario que empieza a delinearse a partir de las declaraciones del jefe de gabinete Guillermo Franco, que dijo en una entrevista a Radio Colonia
que no están analizando convocar a un periodo de extraordinarias. Así que eso abre un interrogante, especialmente si finalmente el presidente Javier Milei va a firmar un decreto para extender el periodo de ordinarias, que vence el 30 de noviembre, podría extenderlo hasta el 10 de diciembre o hasta fin de año. Diferencia determinante entre entre la prórroga de ordinarias y la convocatoria de extraordinarias es que en la prórroga de ordinarias continúan los temas de la dinámica parlamentaria ordinaria. En el caso de extraordinarias es la convocatoria, el funcionamiento de las dos cámaras del Congreso para tratar temas específicamente definidos por el Poder Ejecutivo Nacional. En el periodo de extraordinarias no se puede tratar otro tema que no sean los habilitados por el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, por el presidente de la Nación. En ese contexto empiezan las preguntas. Bueno, por fuera de que haya o no prórroga de ordinarias, ya quedaría claro de que extraordinarias no habrá. ¿Qué va a pasar ahora en noviembre en este escenario? Con lo que contábamos al comienzo del programa. Esa danza de sesiones y que también encierran objetivos políticos de cada una de las fuerzas que pueblan el recinto de la Cámara Baja. Y para eso son estas placas. En primer lugar, habíamos dicho, primero, Guillermo Franco se anticipa que no convocarán extraordinarias y que en ese contexto también hablaron del presupuesto y que el presupuesto, si no hay presupuesto este año, podían prorrogar el presupuesto vigente. ¿Cuál es el presupuesto vigente? El último presupuesto del último año de mandato de Alberto Fernández. Estamos hablando de un plan de cuentas nacionales aprobado por el Congreso de la Nación en el año 2022, a fines de 2022, para el último año del último año de mandato de Alberto Fernández. Cuando asumió Javier Milei, lo que hizo fue prorrogar ese presupuesto en base a las atribuciones que le permite la Ley de Administración Financiera. ¿Qué podría pasar si fracasa la negociación por el presupuesto este año? Volver a prorrogar ese presupuesto. Esto ya no es una hipótesis, es una posibilidad que planteó el propio ministro coordinador. Así que en este escenario es donde empiezan a quedar con más claridad cuáles son los pedidos de sesión que están en danza, las aspiraciones y también la tensión entre oficialismo y oposición. Vamos a la siguiente placa. Ahí, en primer lugar, decíamos, 3 sesiones en danza, una que concentra 2 temas que son de interés del Poder Ejecutivo, pero también del PRO. La privatización de Aerolíneas Argentinas más ficha limpia. Dictámenes ya hay, especialmente en la finalización del trabajo de comisiones. ¿Qué pasa con ficha limpia? Bueno, con ficha limpia hay un interrogante que surge desde las entrañas del propio PRO. ¿Por qué? Porque Alejandro Finocchiaro, presidente de la Comisión de Educación, también dijo que, y no es la primera vez que lo dice, que no ven bien la posibilidad de avanzar una reforma electoral de cualquier tipo el año que viene. Se termina este periodo parlamentario, ficha limpia tiene dictamen para llegar al recinto, y ahí viene la pregunta, ¿llegará al recinto en este contexto? ¿Qué pasará? Si llega al recinto y están los votos, ¿qué pasaría en el Senado? Bueno, eso quedaría a merced de lo que pueda suceder recién el año que viene. Así que ahí hay dudas de que pueda prosperar ficha limpia en el Senado. Bueno, ahí es donde hay un interrogante. Y el otro interrogante, naturalmente, gira en torno a los dictámenes en danza para la privatización de Aerolíneas Argentinas. La voluntad del oficialismo es llegar con un PRO, incluso, nos contaba Antonio, con un expresidente Mauricio Macri que trata de correr a La Libertad Avanza exigiéndole que tome una determinación al respecto. Lo cierto es que parece que hay dictamen, pero votos no. Así que esas son las incógnitas que giran en torno a esta sesión que podría incluir ficha limpia más la privatización de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué estamos hablando ahí? Bueno, estamos hablando de por lo menos 12, 14, quizás más horas de debate. Y obviamente la reducción del debate depende directamente de cómo puede llevarse adelante una negociación que al menos por ahora tiene el interrogante respecto a los tiempos legislativos de ficha limpia y la inminencia del año electoral que arranca dentro de menos de 60 días. Y el otro punto, ¿qué hacer con Aerolíneas Argentinas? Ese es uno de los temas. La otra,
La otra sesión, y eso sí tiene que ver con un claro impulso opositor, la reforma a la ley 26.122, la ley que reglamenta el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional, es decir, el capítulo, el inciso de la Constitución Nacional que establece cómo es el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia. Recordemos, 10 días y 10 días, especialmente para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, por una parte, el jefe de gabinete tiene 10 días para presentar un decreto de necesidad y urgencia al Congreso, 10 días tiene la Bicameral de Trámite Legislativo para tratarlo, y si no, las dos cámaras del Congreso están en condiciones de tratarlo, y acá viene el tema. Desde el año 2006, la ley 26.122 establece que para que un decreto de necesidad y urgencia sea anulado, requiere el rechazo de las dos cámaras del Congreso. ¿Qué es lo que está en danza ahora en este dictamen de impulso opositor, que es producto de un emplazamiento acordado también en el recinto de la Cámara de Diputados? Bueno, tocar dos temas muy sensibles de la ley 26.122. Primero, evitar de que tenga que ser anulado un decreto de necesidad de urgencia por el rechazo de las dos cámaras del Congreso, si no, basta con una sola. Y la otra, reducir el tiempo de ese silencio, solamente 90 días. Si en 90 días no hubo no se expidió el Congreso, bueno, ese decreto de necesidad de urgencia pierde vigencia. Estamos hablando de decreto de necesidad y urgencia, es decir, un decreto en el cual el presidente de la Nación se arroga facultades del Poder Legislativo. Obviamente siempre con una limitación. La limitación es que no se pueden firmar decretos en materia tributaria, penal y de partidos políticos. Pero en ese contexto, la idea, al menos de la oposición, es en este noviembre intenso, donde hemos hablado de distintas fechas, es poder llegar finalmente, porque parece que los votos están. Y eso implicaría pasar al Senado. ¿Cuándo? Acá viene la gran pregunta. ¿Cómo sería ese trámite? Si no se extiende el periodo de ordinarias, si no hay extraordinarias, ¿qué podría pasar con eso? Bueno, parece que esa danza de tiempos y de predisposiciones para habilitar un periodo o prorrogar el otro giran en torno a esto. Primero, la debilidad manifiesta del oficialismo de impedir que se transforme en ley esta reforma a la ley 26.122. Un presidente, Javier Milei, que ya dijo hace por lo menos 20 días que si hay sanción de esta reforma, la va a vetar. Así que ahí viene la segunda parte de esta película, que es poder blindar el veto. Un tercer veto de Javier Milei sería en torno a una eventual sanción de los cambios en la ley 26.122. En diputados parece que de acá al 30 de noviembre habría una sesión. ¿Qué podría pasar en el Senado? Todo queda corriendo para el año que viene. Y la tercera sesión en danza, el presupuesto 2025. Nos decía Fernando Fracchelli, dos fechas específicamente se están pensando ahora, en noviembre, para poder llevar al recinto el presupuesto, el proyecto de presupuesto 2025. Queda todavía un camino por recorrer, pero sí, efectivamente, 3 sesiones posibles en danza, con temas de mucho calibre, con debates que encierran muchas horas, y hay que ver ahí cuál va a ser la negociación, cuál va a quedar en pie. Veremos cómo se va construyendo eso, porque como decíamos, no solo se dan las negociaciones aquí, puertas adentro, en las comisiones o en las reuniones de asesores, por donde avanzan en definitiva las modificaciones que se le puedan hacer a un proyecto, sino que todo se centra en Balcarce 50, donde a través de las reuniones que se hacen semanalmente entre el PRO y la Libertad Avanza y el MID, donde también se incorpora el radicalismo, las reuniones, como decíamos, que se dio hoy entre los gobernadores del radicalismo, Juntos, que estuvieron, Cambiemos, Juntos por el Cambio y Cambiemos, que estuvieron negociando con el jefe de gabinete y con el presidente de la Nación algunos acuerdos respecto al presupuesto. Se tiene que definir con los votos. O sea, pueden hacer todos los arreglos que quieran, pueden discutir todo lo que quieran fuera del Congreso, pero acá hay que someterlo a una votación, y está esta tensión que bien describía Claudio, ¿no? ¿Qué pasa con los proyectos propios del Ejecutivo Nacional, las obligaciones que tiene también, las responsabilidades que tiene el Congreso de la Nación, por ejemplo, con el presupuesto, llegar a tiempo para aprobar el presupuesto, y qué pasa después con los otros intentos que busca la oposición imponer como parte de, hay que decir, un gobierno que asume a partir de un balotaje con un escenario muy diferente de lo que fue la elección en octubre, donde se definió en definitiva el Congreso de la Nación, ¿no? Bueno, un escenario con muchos interrogantes, un escenario respecto al tratamiento de proyectos que impulsan los legisladores nacionales, que cada vez se va, como el tiempo
va avanzando, esas ideas que van teniendo los legisladores se va acotando. ¿Se va acotando a qué? Se va acotando a algunos temas muy puntuales. Bien lo estaba señalando Claudio. No solo la discusión por los DNU, sino también en algunos proyectos como Ficha Limpia o esta modificación a la ley de violencia contra las mujeres, pueden llegar a ser temas en la agenda en una de las últimas sesiones. Bueno, pero también acá hay que ver qué pasa con la oposición, porque no puede obligar o emplazar a que se trate del presupuesto, por ejemplo, ¿no? O extender el periodo de debate del presupuesto. Eso lo tiene que hacer el Ejecutivo. Claro. Ahora, habrá que ver también las conversaciones, porque los panoramas son distintos desde el punto de vista político. Si el gobierno, junto con los sectores de la oposición, obviamente con los sectores dialoguistas y junto con los gobernadores, acuerdan extender el periodo de sesiones ordinarias o convocar extraordinarias, tiene, digamos, se genera una situación determinada. Otra situación determinada es si el gobierno toma la decisión de terminar lo que es el periodo de sesiones ordinarias del Congreso y dejar para más adelante la definición si convoca o no al Congreso a sesiones extraordinarias o prorroga sesiones ordinarias. Y si no convoca a ninguna de las dos, ni a prorrogar las sesiones, ni a convocar a extraordinarias, y pasa todo para marzo, la situación política es otra. Exacto. ¿No? En la relación política entre las diferentes fuerzas y los gobernadores. Hablando con gobernadores y hablando con diputados de la oposición, ¿qué es lo que quieren? Quieren tener presupuesto 2025. El oficialismo está en una posición distinta en relación a que tiene la obligación de presentarlo, así lo hizo, de debatirlo. Exactamente. Pero tampoco descarta la posibilidad de no tener presupuesto y prorrogar por segunda vez el presupuesto que está actualmente. No hay nada que lo impida, en definitiva, ¿no? Si no se llega con los tiempos, bueno, es una realidad también, ¿no? Que condiciona el debate. ¿Cuándo puede revertirse esa situación? A partir del 1 de marzo del año 2025, cuando el Congreso retoma las sesiones ordinarias, discute un proyecto de ley de presupuesto, que ya lo va a tener redactado, porque lo van a estar redactando en las próximas horas, y lo pone a consideración del cuerpo a partir del 1 de marzo, ya con la habilitación de las cámaras legislativas. Año electoral el año que viene. Año electoral, además. Muy importante, ¿no? Donde se define la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio de la Cámara de Senadores, son 24 bancas del Senado, donde la principal oposición hoy, que es Unión por la Patria, que tiene 33, pone 9 bancas, si no me equivoco, 10 bancas en juego, que le va a generar la posibilidad de tener o no, conservar o no esa mayoría tan importante, que si bien no condiciona del todo el gobierno, bueno, es un ariete que tiene que superar permanentemente la vicepresidenta de la Nación. Exactamente. Bueno, y ahí es donde se sigue muy de cerca cuáles son las provincias, las 8 provincias que renuevan senadores nacionales, entre ellas la ciudad de Buenos Aires, y ahí están las estrategias. ¿Por qué en la provincia de Buenos Aires sí el PRO y la Libertad Avanza están hablando de trabajar en conjunto, de hacer un acuerdo político, una alianza política para enfrentar el año electoral? ¿Y por qué no lo están haciendo en la ciudad de Buenos Aires? O en la ciudad de Buenos Aires mantendrían, digamos, sus sectores separados. Porque se ponen en juego senadores por la ciudad de Buenos Aires y no por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que aspira el oficialismo? A ir con listas separadas en la ciudad de Buenos Aires para tratar de lograr un importante número de votos y el acompañamiento para hacer primeras fuerzas, uno de los dos sectores, o el PRO o la Libertad Avanza, para sumar senadores por la mayoría, y el que sale segundo, sumar senadores por la minoría. Tratar de tener, como sucede en la provincia de Córdoba, que si bien tiene una senadora del oficialismo cordobés y dos senadores de la oposición del PRO de Córdoba, bueno, los dos son opositores al gobierno nacional, en definitiva, ¿no? Están viendo cómo se construye esa alianza para que sean 3 senadores de la Ciudad de Buenos Aires apoyando al gobierno nacional. Bueno, son estrategias que van viendo y van diagramando los sectores políticos. Ahora, también hay estrategias políticas de Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires, hay estrategia de la Unión Cívica Radical en la Ciudad de Buenos Aires. Habrá que ver de qué manera se llevan adelante
y en agosto se sabrá cuál, Parece en definitiva, tuvo razón. Que parece que nos estamos adelantando, pero no, porque eso también está en la mesa de negociación por el presupuesto, ¿no? Exactamente. Y ahí hay que ver, claramente, hay señales que empiezan a aumentar las incógnitas de cómo se va a hilvanar esta negociación. Contábamos que el jefe de gabinete, Guillermo Franco, y especialmente el viceministro del Interior, Lisandro Catalán, presentó un programa que era canjear las deudas que el Estado Nacional tiene con las provincias y canjearlas en el pago de especies, es decir, el pago de bienes. Y la primera respuesta que surge de los gobernadores de todo pelaje, del PRO, del radicalismo y del peronismo, es que esa propuesta no les convence. Y es una propuesta que fue formulada desde la Casa Rosada para poder posibilitar esta negociación. ¿Cuál es la otra parte de la negociación? Los reclamos de los gobernadores respecto a las deudas que la nación tiene con cada una de las provincias, desde los fondos que la ANSES suspendió a 13 cajas jubilatorias provinciales que no fueron transferidas a la nación, también las transferencias automáticas, los aportes al Tesoro Nacional, también el caso de algunos impuestos. Bueno, todo ese paquete forma parte de una serie de reclamos de las provincias. ¿Cuál fue la respuesta de la nación? Tratar de abrir un programa que es un programa de reparación para poder equiparar esas deudas. Bueno, la primera respuesta, también en vísperas del hilo fino de la negociación del presupuesto, es que esa iniciativa no lo satisface. Y a la expectativa también, bueno, de qué es lo que va a estar ocurriendo, lo decía Claudio con las placas respecto a una posible sesión con los temas que quedan en agenda, pero también recién me decía un diputado que no descartan la posibilidad de volver a convocar a comisiones para intentar redefinir los dictámenes de Aerolíneas Argentinas, porque es uno de los temas que quieren tratar antes de fin de año. Claro, porque ahí hay 2 dictámenes, ¿no? Bueno, hay más, son 4 en total. Hay 2 de rechazo, pero hay otros 2 que buscan la privatización. Uno es total y otro parcial, ¿no? Claro. En Unión por la Patria lo que dicen es, hay que dividir, en Unión por la Patria están convencidos de que va a salir algún tipo de privatización, porque dice, uno divide quiénes quieren que privatizar la empresa y quiénes no. Después está la definición de, bueno, de qué forma la privatizan, si total, parcial o no. Pero bueno, ven una voluntad privatizadora y el oficialismo empieza también a moverse para, bueno, intentar llegar a un acuerdo con estos sectores. Mientras tanto, el PRO mantiene su posición firme de privatización total, venta completa de la compañía. Claro, bueno, la base del proyecto es el proyecto del diputado Hernán Lombardi. También se ha tomado parte del proyecto de Juan Manuel López para llevar adelante lo que es la intención del gobierno de privatizar Aerolíneas Argentinas. ¿Cuándo llegará al recinto? Ahí también es un signo de interrogación. Exactamente. Vamos a saludar a nuestros colegas, ¿te parece bien? Muy bien, muy bien. Claudio Mardones, muchas gracias por la síntesis de lo que puede pasar con las sesiones y toda la información que nos has traído. Un gusto, como siempre. Muchas gracias. Antonio Ricovene también. Nos vemos en cualquier momento ya con el ministro de Salud aquí en la Cámara. Así será. Nos reencontramos el jueves. Amanda, Fer, un gusto. Muy bien. Y nosotros, bueno, eso, despidiéndonos ya porque, como les decíamos, hoy hubo varias comisiones, hubo algunas donde hubo resoluciones y también lo más importante que sucedió fue la presencia de los auditores de la AGN, aquí de la Auditoría General de la Nación, que si bien es una actividad permanente que tiene que ser la Comisión Revisora de Cuentas, hoy tiene un contexto diferente por algo que se repitió bastante en la comisión vinculado a la definición del Gobierno Nacional de hacer auditorías a todo, ¿no? A todos los ámbitos del Ejecutivo Nacional y donde se invierten recursos del Estado. Bueno, los auditores, la reunión ya terminó. Los auditores ya cruzaron la plaza de los 2 congresos y ya están nuevamente en sus oficinas en la auditoría. Nosotros nos vamos a reencontrar en la jornada de mañana. Gracias por estar ahí, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos. Adiós.
Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, o integrar diferentes comisiones, cómo se piensa la inclusión? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de